Bueno, estamos aquí en Bota Latino, que para aquellos que se preguntan por qué rayos esto se llama Bota Latino, es bien sencillo. Lo hacemos porque nosotros los puertorriqueños, desde Puerto Rico, es un programa desde Puerto Rico, pero pensando en la diáspora puertorriqueña y en los demás grupos latinoamericanos de Estados Unidos y cómo podemos hacer cosas para unirnos y buscar finalmente soluciones a nuestros problemas desde una perspectiva en conjunto. Eso es difícil porque los puertorriqueños y los mexicanos y los guatemaltecos y todos nosotros tenemos diferencias, pero también tenemos que buscar la forma de llevar mensajes en conjunto. Y de hecho, nosotros deberíamos estar muy agradecidos de nuestros hermanos mexicanos y dominicanos que han estado sacando la cara por Puerto Rico en el Congreso recientemente, by the way. Tengo conmigo hoy al licenciado Luis Balbino, que como ustedes saben, además de mi amigo, es un experto en rones. Vamos a hablar ya mismo del ron. Estoy chavando, Balbino. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Hace tiempo no te teníamos aquí. Con él fue que empezamos esto. Luis, quiero preguntarte sobre diferentes temas de los que han pasado en estos días. Entre ellos hubo una pelea en Twitter entre el portavoz de los demócratas en el Senado de los Estados Unidos, el senador Chuck Schumer por Nueva York, y además, una de las personas más poderosas de Washington, y además el nuevo senador, pero yo no creo que le podemos decir novato, aunque es el junior senator del estado, en la práctica. Básicamente, él es una persona muy conocedora de la política de Estados Unidos, muy influyente, que fue el ex gobernador de la Florida, que es Rick Scott. Entre ellos dos hubo una pelea y me gustaría que más o menos explicaras, en síntesis, para aquellos que no han seguido la política de Estados Unidos, hay un proyecto para ayudar a los lugares que fueron devastados por huracanes y fuegos forestales y demás. En Estados Unidos hay un proyecto en la Cámara y hay un proyecto en el Senado. El proyecto del Senado no se ha aprobado, el proyecto en la Cámara sí se aprobó. El de la Cámara, como ustedes saben, los demócratas son los que administran la Cámara, mientras que el Senado, aunque es republicano, tiene unas reglas particulares que aunque la mayoría es republicana, en la práctica los demócratas tienen mucha influencia. Tienen mucha influencia. Pero especialmente en un asunto como este, porque como regla general, para que la gente entienda, el sistema federal hay unos límites del presupuesto, ¿no? Entonces, pues tú tienes que una limitación de cuánto puedes gastar. La única excepción para eso es las medidas de ayuda para desastres. Y esas medidas usualmente tienen apoyo bipartita. En este caso, necesitan ese apoyo bipartita, porque necesitas ambos partidos apoyándolo para poder ir por encima del budget, del tope del presupuesto. Hace unos meses, hace año y medio, ocurrió el huracán María. Meses después se aprueba un aumento en los cupones de alimentos, lo que llamamos los cupones, los food stamps. Ese aumento que ocurre, se le da un año adicional de presupuesto a llevarlo prácticamente a lo que recibiríamos si fuéramos como los estados, que se paga completo. Los estados, pero también Islas Vírgenes y otros lugares. De hecho, los estados y todo el mundo menos Puerto Rico. ¿Por qué? La explicación que se nos ha dado siempre que vamos a hablar sobre el tema es que, pues... muy caro. Vive mucha gente aquí. Así que, pues, quizás en Islas Vírgenes pues son 50,000 personas, que esa es la población más o menos de Moca. Ya. Pues mucho más fácil que una isla de 3 millones de personas. Vamos a plantearlo de forma sencilla. Puerto Rico no participa del mismo programa de los cupones que todos los otros estados y territorios de los Estados Unidos. Le mandan un cheque, no es como allá, el programa lo corren los estados, pero es a través del sistema federal. O sea que cuando pasa un huracán en Texas, por ejemplo en Houston, pues automáticamente los cupones, los food stamps en Estados Unidos aumentan, automático. No hay que pasar legislación. Hay una cosa que se llama Disaster Snap. Disaster Snap es un pote de dinero que hay que aumenta la asignación presupuestaria para los cupones en esos lugares donde hay un desastre natural. El problema es que Disaster Snap opera a través de SNAP, que es el programa que hay en todos lados, menos en Puerto Rico y creo que es en la Samoa, si no me equivoco, o no sé, en las Marianas. Uno de los territorios estos chiquitos que están en el Pacífico. ¿Qué pasa? Entra el billete grande a esos lugares automáticamente. En Puerto Rico, como es un programa aparte, que es un cheque que sale todos los años, pues entonces el programa necesita una ley especial para aumentar, en el caso de Puerto Rico, a la luz de la emergencia. Y obviamente aprobar leyes en el Congreso actualmente es bien difícil porque tenemos una Cámara de un partido, un Senado bastante dividido, aunque lo administra un partido en la práctica, correcto, y un presidente republicano. Y hay que hablar de eso, pero antes quiero hablarte de el ron Alto Grande. Mucha gente que me está viendo dice, pero yo sé lo que es Alto Grande por el café. Pero este es un ron, chécate eso, pónmelo ahí está, mira, María, ron Alto Grande. Alto Grande es un ron añejado, inspirado en las montañas y sectores del cafetal de Puerto Rico, de hecho que es el único que todavía se añeja en la neblina allá en la montaña puertorriqueña, que es sorprendentemente cremoso, acompañado por un armonioso balance entre las notas de azúcar morena, café, fruta seca, vainilla aromática, chocolate oscuro,
suaves notas especiadas, tales, por ejemplo, canela, pimienta dulce, e insinuaciones de nuez moscada, maderas, cítricos y caramelos, todo unido en esto. Y Luis, yo te serví uno aquí, así que toma para que pruebes esto. Que está más a la derecha. Ahí está. Yo tengo este acá. Salud. Por si acaso, esto es probarlo. O sea, no, Sí, usted, sí. usted bebe la cantidad que usted entienda. Sí, no. Está bien bueno. ¿Verdad? Como que yo Es yo suave. esperaba, No- exacto, no yo esperaba sabe a- uno mucho más fuerte. Así que, Está bueno. así que nada, a mí me parece genial. Así que chequéenlo. Alto Grande. Ya está básicamente en casi todas las tiendas en Puerto Rico. Bueno, Luis, hubo una pelea entre dos senadores, los dos influyentes senadores, no son senadores cualquiera, Sí, sí. el portavoz de los demócratas y el senador que se dedica a los temas de Puerto Rico, por obviamente la gran cantidad de puertorriqueños que hay en la Florida, que es el senador Rick Scott. Y oye, Schumer tiene en su estado de Nueva York muchísimos boricuas. Y pues siempre hemos hablado de cómo en el caso de Nueva York, los puertorriqueños tienen una gran influencia en Nueva York, en la comunidad hispana, porque fueron la primera comunidad grande hispana en Nueva York. So, históricamente, ahora es dominicano, mexicano, pero el bloque grande histórico por décadas eran los puertorriqueños. Eso significa que ya tienen muchas conexiones, muchas personas que todas hablan directamente con Schumer. Schumer responde a su estado, su gente lo ha llamado y el gobernador de Puerto Rico también está usando a Schumer como punto de entrada para ayudar a buscar más fondos para Puerto Rico. O sea, ese es el lado demócrata del asunto. Pero tienes un republicano como Rick Scott que está diciendo, vamos a aprobar los chavos de los cupones ahora porque se acabaron hace un mes. Y de hecho me llegó información de que las importaciones a Puerto Rico han bajado un 10%. Yep. Los supermercados están pasándola muy difícil porque estaban vendiendo mucho más versus ahora sabemos que hay una misma población. Así que ciertamente ya esto está teniendo un impacto fuerte en la economía. Y tienes los supermercados y las tiendas que el dinero que la gente gastaba en comida lo está gastando en ropa, en arreglar sus casas, etcétera, que es realmente el problema mayor. O sea, la gente al final va a comer, pero la calidad de la comida va a bajar. O sea, no vas a comprar comida más saludable, tú vas a comprar muchas cosas de chatarra, vamos, porque es que Sí, lo si más no hay- barato. lo más barato. Y entonces, eso tiene un efecto de salud a largo plazo. Lo que se había negociado, y esto no estaba ni en el radar del Congreso, y por eso cuando yo escucho a veces de gente decir, no, porque podemos exigir más, pues quizás es cierto en el sentido filosófico, pero en la práctica la lucha para conseguir estos fondos ha sido, no quiero decir que prácticamente ha sido casi imposible, porque la realidad es que el presidente de los Estados Unidos ha dicho con cierto grado de razón, yo no voy a darle chavo a Puerto Rico porque hay unos problemas de corrupción graves. Vamos a plantear lo siguiente. El proyecto de la Cámara plantea unos fondos de los cupones, Y otros. pero otros fondos adicionales, que no vamos a entrar en detalles ahora de todos porque son varios, pero entre ellos fondos de la recuperación de cuánto debe pagar el gobierno de Puerto Rico versus cuánto debe ser lo que no En pague. los programas federales, usualmente en los gobiernos estatales se les exige que pongan una participación. Y eso es así en la reforma de salud, eso es así en FEMA. FEMA dice, bueno, pues si tú vas a hacer un proyecto que cuesta 100 millones, tú tienes que poner 10 millones. A veces 25, a veces 10, dependiendo. Puerto Rico quiere poner 0. Y de ahí es que viene la gran controversia que Trump dice que se está usando dinero federal para pagar a los bonistas. Porque Trump lo que está diciendo es, ese dinero que tú estás usando para pagar deuda, úsalo para machear esos fondos, porque yo no quiero poner el 100%. Pon el 25 o el 10 o lo que corresponda a tú de los chavos que ibas a usar para pagar la deuda. Que ahí Trump tiene razón. Usted o no, Trump tiene un punto ahí de que al final del día tú estás pidiendo 100% cuando estás pagando deuda. Entonces, no pagues deuda. Ok, vamos a decir esto de forma más sencilla, Luis. Puerto Rico, por ejemplo, cada vez que los escombros que se recogieron después de huracán, ¿verdad? Los árboles, etcétera, que cayeron, el gobierno de Puerto Rico se supone que pagara un 10% de eso. 10 o 25, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Pues supongamos que el gobierno de Puerto Rico dijo, mira, es que yo no tengo ni para el 10%. Entonces Donald Trump dice, bueno, pues cuando pasó huracán era una cosa, pero ahora todavía tú estás en esa. Pero espérate, si tú no estás pagando los 4 billones de deuda que se supone que estuvieras pagando, porque gracias a la ley promesa tenemos una ley de quiebra que hace que tú no pagues. Entonces, pues usa los chavos ahí. Del punto de vista de Trump es peor, porque ponte a pensar, él dice, yo voy a coger, Puerto Rico hay unos problemas de corrupción, toda la cosa. Yo no estoy diciendo que es cierto o no voy a entrar en ese asunto, sino simplemente diciendo que en la mente de él está dispuesto con los cupones, se ha negociado. Originalmente era 0. Ahora dijo, vamos a darle 6 meses más, pero en los otros temas no quiere ceder. Entonces los demócratas en la Cámara están empujando, dáselo todo, y los republicanos en el Senado están diciendo, no, pues nada. No, voy a darle los cupones y ya. El issue es que Rick Scott
muy inteligentemente para cumplir con los puertorriqueños, dice, mira, pero vamos a darle chavos para Puerto Rico ahora de esto, no todo lo que los puertorriqueños quieren o no todo lo que el gobierno de Puerto Rico quiere, porque después. Donald Trump, pero vamos a bregar después, vamos a bregar por unos con los cupones adelante. Es una estrategia muy bien interesante, porque pero es inteligente, pero a la misma vez lo que he notado es que él ha tratado de asumir un rol protagónico, aunque realmente Marco Rubio ha sido bien importante detrás de las escenas, porque él es miembro del comité que asigna los fondos. Pero Rick Scott ha sido bien vocal, porque, vamos, los puertorriqueños van a votar por Marco Rubio porque es cubano. O sea, no que se ha identificado con ellos, va allí bastante, les habla en español. Habla en español. Rick Scott también habla un español raro, pero habla. Pero Rick Scott necesita la atención pública más que Marco Rubio, y siempre hay esa medio competencia entre senadores de un mismo estado que son del mismo partido. Así que los dos están empujando en esa dirección, pero ¿qué pasa? Schumer ha dicho no. ¿Por qué? La opinión de Schumer, que yo no sé si la comparto del todo, pero es su posición, es, si tú no metes todo lo que podamos darle a Puerto Rico ahora, nunca lo van a hacer. Por otro lado, los republicanos están diciendo, vamos a enfocarnos en llevar a Trump poco a poco, vamos a buscar los cupones, que es un asunto de emergencia para ahora, pero esta pelea entre Cámara y Senado ha trancado fondos de recuperación para un montón de estados. Ejemplo, Nebraska, que hay áreas que es el argumento de Trump. Trump lo que dice es, pero espérate, es que vamos a aprobar los chavos de los estados de nosotros, de nuestra gente. La gente que vota por mí. De la que vota por mí, en vez de seguir dándole chavos a Puerto Rico, que lo están robando. Ese es todo lo que Trump está diciendo. Él dijo, vamos a dar los chavos a los farmers, a estos granjeros, a estos agricultores de Estados Unidos que tienen estas enormes granjas que lo perdieron todo después de las inundaciones de Nebraska, por ejemplo. Nebraska, Alabama, los tornados. O sea, son un montón de sitios, especialmente sitios republicanos, que han pasado problemas, y esos sitios tienen muchas veces legisladores demócratas. O sea, la posición de los demócratas es, los republicanos es, empuja esto, por darle tanto a Puerto Rico, estás haciendo pasar quedar mal a gente en tu estado. Es una pelea bien interesante, yo no creo que se vaya a resolver fácilmente. Pero obviamente la presión de los puertorriqueños y los hispanos aquí es muy fuerte, en Estados Unidos es muy fuerte, y va a continuar. Y hay que decir que nuestros hermanos mexicanos y dominicanos son los que están sacando la cara por Puerto Rico ahora mismo. La presidenta de Hispanic Federation, que es uno de los grupos más grandes de organizaciones hispanas en Estados Unidos, es mexicana y prácticamente ha ido... Yo he ido con ella a reuniones sobre esto, o sea, ella está... Pero, perdóname, recientemente en una vista que no tiene nada que ver con el tema de Puerto Rico, Chuy García, que es el congresista por Chicago, que ya ahí no hay los puertorriqueños que hubo en un momento. Casi no hay, ya lo que hay son mexicanos allí. Él es el que saca la cara de Puerto Rico y dice, mira, los chavos estos de Puerto Rico, ¿qué ustedes van a hacer? O sea, es interesante cómo el tema de Puerto Rico se convirtió en un tema hispano. Pero ¿por qué se convirtió en un tema hispano? No quiero ser cínico, pero en gran parte es porque Trump cogió a Puerto Rico de ejemplo. Sí, somos el México del Caribe. Bueno, yo creo que él lo ve más como un Honduras, pero bueno, según Fox News todos somos Mexican countries. Bueno, sí, Honduras obviamente, para aquellos que no saben, ¿verdad? Honduras es el que está pasando por el problema. Sí, de bien fuerte de hambre. De una situación bien triste. Y bueno, pero en Puerto Rico no está la gravedad que está en estos países, pero definitivamente Trump está diciendo, vamos a darle lo menos posible, y yo creo que desde el punto de vista de los republicanos en el Senado es muy inteligente decir, vamos a llevarlo poco a poco, vamos a darle suave, vamos a llevar a Trump poco a poco, y yo no dudo que se vayan a aprobar dinero, porque aquí la presión es muy grande. Pero yo creo que los demócratas tienen razón en lo siguiente. O sea, si tú le apruebas solo los chavos de los SNAP, Donald Trump Donald Trump arrancando, envió una carta diciendo, no hay chavos, cero para Puerto Rico. Bueno, la carta era casi prácticamente sobre Puerto Rico. Habían dos otras cositas, pero... Sí. Pero él era diciendo, no voy a aprobarle ni los cupones. Pero es que yo tengo que decir que también, y no es por defender a Trump tiene un punto en cuanto que a diferencia de los fondos de recuperación que van a ser obra pública, contratista, los chavos de los cupones no se roban, no son susceptibles a robo porque es dinero para comida. O sea que desde el punto de vista del presidente, él también está diciendo, bueno, pero eso no se lo van a robar, porque eso se va a comida. Sí, y es bien difícil, vamos. Sí, la gente no va a poder darle un tumbe ahí. Ok, cambiando el tema, porque este tema le hemos dado mucho, la verdad es que esa pelea entre Schumer y Rick Scott, a mí me parece una lucha realmente de una perspectiva estrictamente política. Porque en la práctica todos sabemos que el verdadero problema es que Donald Trump no quiere aprobar más chavos a Puerto Rico. Punto. Y yo estoy seguro que Rick Scott mandaría a los chavos si pudiera. Si fuera su decisión, lo haría. Igual, me parece bien curioso esa discusión, porque yo no sé hasta qué punto realmente... O sea, los demócratas no tienen prácticamente ninguna oportunidad de ganar el Senado en el 2020. Dame un segundo, porque es importante. La pelea en Twitter ocurre cuando Rick Scott plantea
el que vamos a aprobar los chavos para Puerto Rico de los cupones ya. Y viene Chuck Schumer y le dice, pero ¿por qué vamos a aprobar un proyecto supuestamente para ayudar a Puerto Rico cuando realmente hasta el gobernador de Puerto Rico está en contra de ese proyecto porque no le da lo suficiente a Puerto Rico? Y ahí empieza cada uno a decir, bueno, pero el otro dice, pero vamos a aprobar lo que sí tiene los votos ahora para resolver este problema de ahora y después bregamos con el otro. Y el otro dice, no, es que tú sabes que si lo aprobamos ahora esto, no va a haber chavos para lo otro. Y en esa pelea... Al final siempre van a aparecer chavos porque la realidad es que María fue bien grande. Y tarde o temprano va a llegar un presidente demócrata o un senado demócrata y va a haber un mejor momento para muchas de las cosas que se están pidiendo. Pero en este momento, con la situación de emergencia que hay, yo creo que es importante que el Congreso apruebe algo para Puerto Rico. Bueno, vamos a cambiar el tema, pero antes... Ay, Virgen. ¿Otro más? Está bien. Está fuerte, es que la conversación está intensa. Sí, no, la conversación, no el... Bueno, que eso de los cupones es una cosa importante. Vamos a hablar, es bien importante, porque estamos hablando no solo, y vamos a hablar, mira, 40% de las ventas de gran parte de los supermercados de Puerto Rico son los cupones. En Moca es mucho más. Pues, y en el caso de algunos pueblos es casi 80% de las ventas de supermercados. En Las Marías creo que es 80, en Maricao. Por eso, o sea, estamos hablando de que las ventas de supermercados han caído estrepitosamente. Y no solo supermercados, o sea, porque como tú decías, es un efecto en cadena. O sea, si yo antes tenía 100 pesos en el bolsillo, pues hacía compra con 50 pesos y con otros 50 pues me iba y compraba ropa, enseres, lo que fuera. Ahora tengo que gastarlo todo en la comida, así que no tengo para las otras cosas. Así que no solo supermercados, estamos hablando de un efecto en cadena mucho mayor. Así pero fíjate en algo, y es interesante porque lo estamos hablándolo ahora. Yo he visto números de que alrededor entre un 55% de los puertorriqueños viven o reciben con alguien que recibe la tarjeta de la familia o ellos reciben la tarjeta de la familia. O sea que la mayoría de las casas en Puerto Rico se benefician de eso. El tema de los cupones en Puerto Rico es un tema neurálgico. Y no se toca porque muchos de los periodistas, bien pocos periodistas cogen cupones. Bien pocos analistas radiales cogen cupones. Han vivido. Muy pocos. O lo han cogido, seguro. Entonces, la inmensa mayoría de las personas que tú ves en la televisión, ves en la red, nunca han tenido necesidad de eso porque sus padres... En Puerto Rico no hay mucha movilidad social, vamos. Desgraciadamente. Y los padres, la gente... La hubo un momento, pero ya no la hay. Y la gente, los hijos de las personas que son periodistas, que salen en medios, tienen educación. Sus padres también eran educados probablemente y... Sí, a mí me ha sorprendido ver que en los medios de comunicación hay mucha apatía al tema cuando yo digo, pero obviamente yo sé que tú sabes y ¿verdad? No lo digo aquí para hacerme el cuento del pobre, pero mi mamá recibió cupones toda la vida. Mi mamá pues tiene 7º grado, papá 9º grado. Y ellos sí recibieron cupones, particularmente mi mamá. Y entonces tú ver esta apatía que hay al tema o este odio a la gente que coge cupones. O sea, si yo no fuera hoy día analista político, comentarista, ni mucho menos abogado, si no fuera porque mi mamá cogía cupones, porque probablemente me hubiera tenido que ir a trabajar a los 13, 14 años. De hecho, yo trabajaba, obviamente, haciendo patios y limpiando carros. Tenías que trabajar en serio. Había que trabajar. O sea, pero entonces no era un asunto de un hobby, de un trabajito para pagar mis cositas. No, estoy hablando de que he tenido que trabajar para comer. Así que los cupones, en gran medida, hicieron que yo pudiera ir a la Universidad de Puerto Rico y pudiera ir a una buena universidad, a una buena educación relativamente, aquí no se habla de eso. Vamos, la gente aquí... Hay un elitismo brutal en los medios. O sea, yo cogí cupones hasta los 18 años. Y soy franco, o sea, hubo momentos después de mis 18 años que también me vi en momentos donde dije, pues, o sea, si no fuera por los préstamos estudiantiles que cogí, hubiera tenido que coger cupones. Así que, y por si acaso no lo veo nada de malo. Al revés, los cupones deberían estar ahí, particularmente para la gente que lo necesita. Que han creado un problema de dependencia, cierto, estipulado. Hay que buscar la forma de cómo, y ese mecanismo lo hemos hablado muchas veces en nuestros programas, así que no voy a entrar en eso ahora, pero hay mecanismos para tú hacer que la gente no sea un sistema de dependencia, sino un tema de transición mientras no tenga este trabajo, pues sí, pero busco la forma de mover a la gente a hacer el trabajo. Exacto. En inglés le dicen welfare to work, como decía Mr. Bill Clinton. Bueno, Luis, yo tengo una preocupación y es que, y creo que tú eres clave en este tema y también la gente que ha cabildeado en Washington es clave en este tema porque yo no veo el tema en la palestra en Estados Unidos y es que ya estamos a punto de finiquitar acuerdos con los acreedores y esto en gran medida depende del Congreso y cómo va a ocurrir porque la Junta de Control Fiscal, para aquellos que no son puertorriqueños o no están al día en el tema de Puerto Rico, en el 2016 se pasó legislación para que se aprobara el que Puerto Rico, por una deuda monumental que no podíamos pagar, se aprobara un sistema para reducir la deuda a través, si lo decidía, una junta de control fiscal. Esa junta son 7 miembros. Esos 7 miembros de esa junta
para aquellos que obviamente no siguen el tema de Puerto Rico diariamente, esa Junta de Control Fiscal controla ciertas cosas, pero ciertas otras cosas no las controla. Hay una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, debo decir, el Tribunal de Boston, que va a ser ahora apelado, pero ciertamente ahí está, el Tribunal de Circuito de Apelaciones, decidió que esa Junta se nombró mal. Puerto Rico no está pagando la deuda gracias a la ley promesa, esa ley. Sí, sí. Pero esa ley también tiene una Junta. Esa Junta ahora mismo está cabildeando duramente Para que los genombren. para que sean nombrados por Trump y entonces confirmados por el Senado. No vamos a entrar en todo detalle, ¿verdad? Porque sería extremadamente largo, pero por otro lado, los acuerdos a los que está llegando esta Junta son válidos. Por los próximos 60 días, creo que son. Correcto. ¿Qué pasa? Que estamos a punto de lograr un acuerdo en energía eléctrica pronto. Se anuncia por ahí que pudiera ser de aquí a los próximos meses. Ajá. O sea que estamos hablando de que esta Junta, se quede o no, tiene un impacto para siempre en la historia de Puerto Rico. Para siempre. Para siempre. O sea, ya se llegó a un acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento, se llegó a un acuerdo con la deuda, con los bonistas de COFINA, del impuesto a la venta en Puerto Rico, se logró un acuerdo con los de edificios públicos, con los puertos, con la autoridad de los puertos. Así que ya ha habido unos acuerdos que son válidos. O sea, ya estos acuerdos son para siempre, por los próximos 40, 50 años para Puerto Rico, de esta Junta. Y esta Junta está cabildeando y a punto de lograr un acuerdo en energía eléctrica. Estaríamos hablando entonces de más acuerdos aún. Luis, vamos a seguir con una Junta coja que no sabemos si va a ser la Junta o no. ¿Qué está pasando en Washington con esto? Porque la Junta está gastando una millonada para asegurar que ellos sean renominados. Así es. Están gastando una millonada para asegurar que sean renominados. Entonces la pregunta que yo me hago es, todo lo que está pasando... Bueno, han contratado un montón de gente. Sí, de acuerdo. Demócratas y republicanos, de todo. Han contratado de todo. O sea, desde los demócratas más liberales, tipo Luis Gutiérrez, no a Luis Gutiérrez, por si acaso, a una asesora de él, hasta los conservadores republicanos de Lewandowski. O sea, que estamos hablando de que... fueron all out. Porque están buscando ser renominados. Y a la misma vez hay un problema serio de que acuerdos que ellos están llegando... Ese es el problema. Que están llegando a acuerdos que tú no sabes si los van a nombrar. Yo creo que al final del día Trump no quiere tocar el tema de Puerto Rico y preferiría no entrar en ese asunto. El problema que tiene Trump, en mi opinión, en este problema, es el siguiente. Trump no quiere ser el dueño del problema, pero sabe que no tiene alternativa, tiene que nombrar a alguien porque no puede dejar la Junta en blanco. Entonces él va a ver, yo creo que lo que están buscando a ver de algún momento es llegar a un acuerdo con los demócratas y decirle, yo nombro los tuyos y yo nombro los míos y los confirmamos. Que es lo que se quería hacer, que fue el plan original de Promesa. Cuando se aprueba Promesa era que ves la situación, el presidente era republicano, el demócrata y el Congreso era republicano, y le dijeron, yo nombro 4, tú nombras 3, y hay un medio balance y nadie es el dueño absoluto del problema. Ahora, yo creo que Trump, lo más inteligente que debe hacer es buscar gente nueva que no esté tan caliente con el asunto, porque yo creo que la credibilidad de la Junta está bien lacerada en el sistema federal ahora mismo. Para mí, cuando tú hablas con gente que trabaja en el mundo de Washington, la Junta no está muy bien vista y por eso que he tenido que contratar a todos estos cabilderos para que sean renominados. En cierta forma, no hay forma de quedar bien en la Junta. Y yo creo que mucha de la crítica ha sido precisamente porque la mera existencia de una Junta es ofensiva para la mayoría de los puertorriqueños y parece como que es un poco inapropiado que gente que nadie votó por ellos coja las finanzas de Puerto Rico. Entonces, eso es lo que piensan quizás los más izquierda. Los más de derecha dicen, en Puerto Rico lo que hay es un revolú y esos tipos de la Junta no han puesto orden. O sea, llegar en un punto medio entre esos dos extremos se ha hecho muy complicado y más por la pelea que tienen con el gobernador. Que aunque ellos tienen su pero contacto, ¿tú piensas que van a ser nombrados de nuevo? Sí, yo creo que los van a nombrar de nuevo. ¿Pero los van a nombrar por un término de 3 años o adicionales? Yo creo que los van a nombrar de nuevo y les van a dar 3 años simplemente para evitar la pelea. Creo que es un error hacerlo, pero creo que para pasar con fichas y no... Dicen, son los tipos de Obama, eso los nombró Obama. Eso es lo que yo Trump digo, eso los nombró Obama, que breguen ustedes con ellos. Porque el día que Trump nombre los 7 republicanos que él nombraría con los de McConnell, pero McConnell le confirme, entonces el dueño es como decía Colin Powell, la regla del Pottery Barn. Si lo rompes, es el dueño. Yeah. O sea, que cuando tú compras algo en una tienda, pero tienes que comprártelo para tu casa, pues así pasa con Puerto Rico. Sí, lo que estarás diciendo entonces es que a Donald Trump le conviene decir eso. Son los tipos de Obama. Los de Obama son los que están ahí haciendo eso. Exacto. Buen punto. Veremos a ver. Yo creo que a mí lo más que me preocupa honestamente es que los acuerdos a los que está llegando esta Junta son acuerdos
y junto con el gobernador, puede decir que el gobernador ha estado de acuerdo con los acuerdos que ha llegado a la Junta. O sea, Así el gobernador ha estado aplaudiendo las cosas que ha hecho la Junta en cuanto a los bonistas se refiere. Estamos hablando de acuerdos por los próximos 40 años de Puerto Rico. O sea, que de nuevo, esta Junta que está tomando decisiones que afectarán a Puerto Rico por los próximos, para siempre, porque la historia, ¿verdad? Los próximos 40 años de un país afecta siempre, salvo encontramos petróleo, ¿verdad? O algo así. No creo que encontremos petróleo. Que es difícil. O si lo hay, pues no podemos explotarlo, ¿no? Como pasó con el cobre. Exacto. Por último, Estaba viendo eso el otro día. Interesante. Por último, sale el asunto de la investigación de Mueller, Bob Mueller, sobre el tema de Rusia y el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la campaña de Donald Trump y el candidato Donald Trump. Yo creo que en síntesis, ¿verdad? Porque los informes son 381 páginas y la verdad es que acaba de salir, así que no tenemos mucho que podamos decir más allá de las reseñas periodísticas, es que hay que plantear que a mí me parece que los tiempos han cambiado tanto, Luis, y yo creo que aquí el asunto es más mediático. Así que la gente que nos está viendo, mire lo que usted está haciendo. Usted que está viendo o está escuchando este podcast, mire si los tiempos han cambiado, que las cosas ahora son on demand. O sea, la gente literalmente está... Y vamos a poner lo siguiente. Rachel Maddow es una de las analistas políticos más interesantes de Estados Unidos, bien liberal, bien de izquierda. Ella tiene un programa todas las noches en MSNBC a las 9 de la noche. Y ella tenía unos ratings increíbles al punto de que por primera vez en la historia le pasó a Hannity en un momento dado. Obviamente Hannity estaba de vacaciones, ¿verdad? Así que no vamos a entrar ahora en eso. Y le pasó a Fox News, o sea, que le pasó a los programas principales de la competencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegó a tener unos números impresionantes. Una vez salió que el Mueller Report no tenía una referencia de que había habido una conspiración para unir Rusia y la campaña de Donald Trump para destruir a Hillary Clinton, que no hubo colusión o no hubo una conspiración, un acuerdo, pues eso provocó que los ratings de ella se bajaran dramáticamente. O sea que la gente tiene unas expectativas mediáticas y hace también que los escándalos, y este es mi planteamiento principal, por lo menos de los hallazgos, hace 20 o 30 años, Luis, el presidente de Estados Unidos, que hubiera habido alguna relación entre Rusia y él y su campaña, hubiera sido de inmediato y fulminantemente residenciado. O sea, lo que pasó con Donald Trump, que no hubo collusion. No hubo un acuerdo. No hubo acuerdo, pero pareciera que hubiera algún tipo de colaboración. Independientemente de que no sea un delito. Políticamente hablando, ¿tú te imaginas a Reagan, en la época de Reagan, teniendo una relación como esta, donde su hijo se reunió con una informante rusa, donde hubo información sucia, donde estaba el tema de Wikileaks y las filtraciones de información para destruir a los demócratas, todo lo que conllevó eso, hubiera provocado un residenciamiento automático. Los tiempos han cambiado dramáticamente. Las cosas no son como antes. Luis, tu impresión de esto. Yo creo que es impresionante. Yo creo que en un sentido no me sorprende, porque los demócratas han creado toda esta histeria con Rusia, que algunas veces uno mismo, como son tantos los reportajes, uno empieza a pensar, caramba, pero de verdad yo quiero... será verdad, es posible esto, pero los republicanos han tenido un gran día en términos de que Mueller determinó que no hubo una conspiración con los rusos, aunque sí es muy preocupante que haya habido intentos de acuerdos de personas muy cercanas al presidente como su director de campaña con los rusos. El problema aquí es, y lo digo, no quiero sonar despectivo, pero vamos, nadie quería trabajar con Trump en esa campaña. Nadie. Entonces, pues, ¿quién se pegó de Trump en ese momento? Un chojo loco. Digo, gustenos o no, usted puede estar feliz o no, le puede gustar Trump o no, pero cuando tú estás atrás, peleaste con todo el mundo te da por muerto políticamente, se te pegan los locos. Los Mercer fueron los que se pegaron a él y de la campaña al final. Y fue al final. Y entonces, ¿qué pasa? Manafort era pana de Trump, se conocían, era un dueño de los años 80, cuando Trump estaba en su peak. De hecho, fue cabildero de Trump, si no me equivoco, en algún momento. Y Trump dijo, este es el hombre, por aquí me voy. Y en efecto fue lo que pasó. Dice el informe que como parte de las palabras que dijo Trump, una vez se anunció... Eso es de juicio. Sí, una vez se anunció que iba a haber un special counsel, Trump dijo, este va a ser el final de mi presidencia. La verdad es que no lo fue. Así que hay que decir que Donald Trump hackeó el juego, Luis. O sea, yo creo que hay que... yo he dicho muchas veces esto y lo explico. Todo el mundo sabe quién es el jugador de Golden State
que de repente va a hacer cosas tan locas como tirar la bola de media cancha y que fuera normal, porque todo el mundo decía, pero tú eres loco. Ahí la metió. Curry. Sí, Stephen Curry. Entonces, ¿qué pasa? Que este chamaco hackeó el juego. O sea, el juego antes era la penetración, Y el llevaba allí donkeo, el donkeo, la el- guira, lo que fuera, y de repente empezó a tirar la verdad. Y De eso lejos de hacía verdad. que la defensa colapsara, la pasaban a alguien que tiraba de 3 y tiraba de 3. De repente Curry dijo, no, el tiro de 3 es más importante que todos los demás. Y yo soy capaz de tirar la bola de casi media cancha y meterla. Nadie en su sano juicio pensó que eso nunca iba a pasar. Nunca, jamás. Curry hackeó el juego. Él cambió el sistema. Fue un hacker del juego de baloncesto. Donald Trump Hackeó la política. hackeó Pero- la forma mediática de política en Estados Unidos al punto Le de que él quitó- sabe cómo jugar el Le juego. quitó el poder a los grandes medios. Vamos. No es. Yep. Aquí no es un asunto, y esto lo digo, y lo digo muchas veces. El problema con los medios en Puerto Rico y en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, que no, porque aquí uno sabe quiénes son los dueños de las cosas y todo pasa más o menos, porque es una isla pequeña, pero allá la gente con poder de verdad, que controla los medios de comunicación a nivel brutal, son todos de la izquierda. Ya. Entonces, ellos tienen un sistema que existe en Puerto Rico también, ¿no? Ellos cogen y te hacen canto. Y los republicanos decidieron, pues si la izquierda va a estar, tiene los medios a su favor, pues la gente de billetes republicana vamos a montar nuestro sistema paralelo de medios. Y crearon su propio mundo. Fox News es un mundo aparte de Breitbart, comunicaciones, Infowars. de donde empezó a pegarse diferentes redes y sites que alimentan a Fox, porque al final del día todo es televisión en la política. Ya. So, todas esas redes alimentan la televisión y crean un ecosistema aparte, y Trump vive ahí y él habla a su gente. Y los demócratas realmente, y los medios se le ve la costura. O sea, a veces yo veo a CNN Sí, es burdo. y es como que Pero mira cómo Trump es logra... drenante. La gente apaga los oídos. Vamos a ponerlo así. Trump logra crear una narrativa de que no había nada en el informe de Mueller. Hoy es que viene a salir el informe. Hace un mes que llevan diciendo que el informe no sirvió para nada, que no hubo No resolvió collusion, nada. que Mueller era un tipo serio. O sea, Trump que decía que Mueller era un bambalán. Ahora dice, no, un tipo serio, un tipo decente. O sea, ¿cómo lograron crear una narrativa de que el informe, al punto de que la gente que veía a Rachel Maddow todos Dejó los de días verlo. dejó de verlo porque no había nada? Hoy es que salen los detalles devastadores contra el presidente, pero ¿sabes qué? It doesn't matter, Pero es porque que ya crearon la tampoco- narrativa de que aquí no había nada. Tampoco son tan devastadores porque no Lo tocan son. al presidente. Bueno, de nuevo, lo son para los que seguimos el tema todos los días. Para la gente que le importa cómo está mi bolsillo está bien. Pero eso así en todos lados. Yep, it is what it is. Pero yo creo que lo interesante del informe es cómo Donald Trump cambió el juego al punto, y es admirable, pero a la misma vez es bien consternador. Cómo los tiempos pueden cambiar tan rápido que la era de Twitter y Facebook cambió literalmente Puerto- para siempre el asunto. En todos lados, y va a seguir siendo más fuerte, porque la realidad es que los medios... ¿Sabes lo más grande que tiene Twitter, en mi opinión? Que los periodistas en Twitter dicen lo que realmente piensan y no le permiten publicar. Y tú te das cuenta de los sesgos, de los prejuicios que tienen los Claro. periodistas, como tenemos todos. Claro. Pero antes Sí, pero la el gente es mucho periodista más se conservadora que escondía. el periodista. Sí, El seguro. periodista antes se escondía detrás de la objetividad imparcial del periódico y está el nombre mío ahí, pero lo que yo escribo es lo que dice el periódico. Ahora ya no existe eso. Ahora tú estás expuesto y lo que tú dices puede ser usado en tu contra, y la gente que tiene su propia ideología dice, pues claro, si ese periodista es un liberal o es un izquierdoso o es independentista, Ya. en el caso de Puerto Rico. Y están leídos. Lamentablemente, eso para el periodismo le quitó su fuerza. En la medida en que el periodismo no pueda retomar un tipo de objetividad, que es lo que hacen los grandes medios en Estados Unidos, el New York Times, aunque tiene un sesgo liberal, publica hechos, datos. Muchas veces en los televisión, los CNN, Rachel Maddow, ella no publicaba datos, ella no hacía reporting, ella no iba a buscar datos, ella hacía un análisis, hace un análisis. Y eso significa que cuando los datos no apoyan el análisis de la teoría de conspiración de que Trump es secretamente un agente de la Unión Soviética, pues toda esa gente, yo conozco gente que se iba a ver Rachel Maddow porque ellos esperaban que ese era el día que Trump iba preso. Yep, y no pasó. Y nunca va a pasar al final del día. ¿Sabes por qué? Porque lo único que dice el informe Mueller, por lo menos de lo que yo he visto, que sea legal, es se habló mucho de lo de obstrucción de justicia. Lo que dice el informe de Mueller el problema es que él es el presidente. No, yo creo que el verdadero asunto es que no va a haber, políticamente hablando, los votos nunca en el Congreso para sacarlo. residenciarlo. No, porque eso se Punto. resuelve en las elecciones. Si no te gusta Trump, dejótalo, como debería ser, ¿no? Y el problema es que el Partido Republicano
está en un momento tan y tan particular porque saben que le pasaría lo que le pasó cuando Teddy Roosevelt estaba, que de repente quería volver Teddy y había un presidente de apellido Taft que dijo, no, yo estoy aquí. Yo Y soy el el Partido incumbente. Republicano lo sacó, sacó al presidente Roosevelt de sus líneas y él montó el partido del MUS. ¿Cómo se llamaría el partido? No me acuerdo. Era el partido del Progresista en aquel tiempo. Sí, pero era MUS, era El Bull Moose. o sea, estamos hablando de que él creó un partido aparte Dividió el partido y ganó los dividió el demócratas. partido y obviamente ganó los demócratas y ganó los demócratas por mucho tiempo, que es la clave aquí. El Partido Republicano sabe que sacar a Donald Trump significaría Perder las elecciones. perder, no las elecciones, dividir el partido quizás para siempre. Bueno, por lo menos les costaría el 2020 se deciden las elecciones que hace la redistribución electoral, que tiene un efecto brutal, porque cuando el que gane las elecciones del 2020 va a tener, especialmente a nivel estatal, va a tener el poder de hacer los mapas para elegir los congresistas, que tiene un efecto brutal a través de 10 años de quién va a ganar el Congreso en los próximos 10 años, que fue lo que hicieron los republicanos en el 2010. Ellos ganaron y los demócratas lo hicieron en el 64 también. Y los republicanos lo hicieron. O sea, esto siempre ha ocurrido. Se llama gerrymandering. Y el gerrymandering ahora es decisivo. Los republicanos saben que ellos tienen que ganar esta elección y Trump les garantiza una victoria. Vamos. Trump está muy debilitado. Sí, pero tiene 92% de los republicanos. Pero tiene su base. Y tiene 45% de aprobación, que es lo mismo que tenía Obama para Y el esta fecha. demócrata que le coja contra él va a tener que fajarse. Porque el problema que tiene el Partido Demócrata es que está dividido y tienes una gente en el Partido Demócrata que es súper radical. Y yo voy a decir esto, por ejemplo, la congresista esta de Minnesota, Omar, es nuclear, es tóxica para el Partido Demócrata porque cada vez que, o sea, y gústenos o no, el hecho de que tengas una persona que sea musulmán, que tenga un hijab, o sea, la cosa esta de la cobertura que usan las mujeres musulmanas en el pelo, que es de color, que es vocal, extremadamente liberal, por no decir socialista, Trump la va a convertir a ella en la cara del partido. Olvídate de Alexandria Ocasio-Cortez. Ya la presencia de una mujer musulmana allí activa una serie de prejuicios en el partido, la mayoría de los electores americanos, no nos llamemos engaños, que le hacen un daño brutal al Partido Demócrata. Aunque sea injusto, aunque no esté bien, es lo que es. Y lamentablemente mucha gente vota a base de sus prejuicios. Y el Partido Demócrata va a tener que bregar con un Trump con todo el poder mediático que tiene la presidencia, con todo el dinero que va a tener, va a recaudar porque va a tener todo el dinero del mundo para hacer esto, porque los demócratas, por el socialismo, gente de billetes va a irse full a apoyar a Trump para detener el socialismo, y más si gana Bernie Sanders la primaria, que no va a haber forma de levantar cabeza. O sea, yo veo esto como una guerra estilo Obama y Romney. Tú tienes la presidencia y es bien difícil tumbar a un incumbente en cualquier sitio, y más cuando la economía está bien. Y hay que plantearlo, y con esto terminamos, que Donald Trump tiene algo parecido a las elecciones y te mencioné esas elecciones con toda la intención de Taft cuando divide el partido Teddy Roosevelt, porque ellos saben que la consecuencia, o sea, que el partido que tiene las de ganar es uno versus conmigo, podemos, o sea, como único puedes ganar es con un partido republicano unido. Partido dividido, partido que no gana. Eso es una ley de la política. Y veremos a ver, pero es por eso es que los republicanos no han tomado decisiones en cuanto a él. Ellos no lo van a sacar. Y residenciarlo es imposible por eso mismo, porque saben que políticamente es imposible. Si lo van a sacar es con votos, y no sé si te diste cuenta, y esto me chocó. ¿Sabes qué? Siempre habíamos hablado que los demócratas estaban overperforming en los estados. O sea, que si Trump perdió un sitio por 1%, los demócratas ganaban por 9% ahora. O sea, había un movimiento uniforme de que los demócratas estaban ganando en todo. Eso desde las elecciones para acá dejó de pasar. Todo está regresando a como era en el 2016. O sea que la ola demócrata sí les consiguió la Cámara, sí les consiguió un montón de gobernaciones y legislaturas estatales, pero no sigue existiendo. Ya la ola llegó, la gente votó el golpe, dio el voto de castigo y ahora vuelve otra vez el proceso, y los demócratas van a tener que ver cómo regeneran esa ola de voto castigo para ver si pueden ganar en el 2020. Y oye, si yo sé, para mí los demócratas la tienen difícil. La tienen bien difícil para ganar esa elección. Tienen 18 candidatos, precandidatos a la presidencia, así que veremos a ver cuál de todos esos surge como el candidato oficial. Muchas gracias, Luis Balbino. Gracias a ti. Esto fue Vota Latino, un programa desde Puerto Rico, de la perspectiva de Puerto Rico, pero pensando también en los puertorriqueños de la diáspora puertorriqueña y el resto de los latinoamericanos, y cómo podemos llevar un mensaje en conjunto todos. Gracias a la gente de Alto Grande por creer en nosotros. Lo próximo, sigan aquí en mi Facebook. Llévatelo.